Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. La Universidad de la República Federal de Alemania. Fue investigador titular en el Instituto de Astronomía de la UNAM durante más de 20 años en las áreas de plasmas astrofísicos y física solar. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Su labor de investigación se centra principalmente en la arqueoastronomía del México prehispánico. Participa activamente en el proyecto interdisciplinario La pintura mural prehispánica en México, con sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Otro interés en su investigación es la llamada astronomía cultural, que trata de la influencia y participación de la astronomía en el desarrollo de las culturas antiguas y presentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a la Unión Astronómica Internacional y ha realizado investigación arqueoastronómica en Malinalco, en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en Teotihuacán, en Oaxaca, en la Huasteca, en Baja California y en algunos sitios de la región maya. Recibamos al doctor Jesús Galindo. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecer la amable invitación que tuvieron los organizadores de esta reunión tan interesante, por supuesto a la Universidad del Valle de Guatemala. Creo que esta reunión que nos une a muchos interesados y especialistas va a tener en el futuro alguna continuación que creo que vale la pena en nuestros países. Bueno, yo desde el punto de vista de la astronomía quisiera entrar al tema que tanto ha movido al mundo. Esto no es nada más aquí en nuestros países, sino en todo el mundo, gracias al internet. Y bueno, pues hay que tomar las cosas desde el lado amable, y en este caso, por supuesto, que gracias a esto, que bien sabemos que no es el caso que se ha aplicado al mundo, pero eso ha hecho posible que en muchos lugares se prenda el interés por lo prehispánico, por lo maya, por la ciencia, y eso lo debemos de aprovechar. Bueno, ustedes habrán visto más de una vez esta lámina del Códice Madrid, y para algunos aquí tenemos el caso típico de un astrónomo, de un observador del cielo, no solamente para los mayas, sino también para los teotihuacanos, para los zapotecos, para los mexicas. La noción de estrella de allá arriba está conectada con los ojos. Así que un personaje en un entorno oscurecido, rodeado de ojos y echando, como podríamos decir, echando ojo, podría significar a alguien que está observando allá arriba. Aunque a ciencia cierta, si leyésemos esto, pues no encontramos, pero la iconografía nos puede ayudar para entender esto. Bueno, empecemos de lo que ahora cualquier persona metiendo en Google 2012 aparecen miles, millones de referencias con el tema que nos une ahora. El fin del mundo, si acaso, digamos, en todo el mundo el tema maya despierta gran interés. Cuando se le añade estas afirmaciones, yo diría groseras, que conectan a los mayas, pues es doble atracción. Ese es, el mundo está loco porque tiene que acabarse. Y ciertamente yo creo que eso es una manifestación de la época. La gente ya está cansada de políticas, de religiones, de ideologías, y quiere nuevas emociones. El fin del mundo, ovnis, extraterrestres, esto sí emociona, y yo creo que es parte de por lo cual ha tenido éxito en general. Aunque bueno, los especialistas en diferentes áreas de conocimiento no pueden acabar con esa tendencia, pero sí podemos plantear posibilidades para que la gente tenga la posibilidad crítica de analizar estas aseveraciones. De cualquier manera, el origen de esta leyenda proviene de una variante en la región mesoamericana sumamente exacta para medir el tiempo, que es la llamada cuenta larga maya. Pero antes de eso, podríamos plantear el origen de esto. Ciertamente yo no hablo especialmente para mis colegas especialistas, sino para los no especialistas, para que se entienda cómo surge de pronto de una suposición algo que parece inminente. Lo que es cierto, durante 3.000 años aproximadamente funcionó en toda Mesoamérica una misma manera de medir el tiempo. Obviamente Mesoamérica es muy amplia, y durante el tiempo en que prevaleció, pues hubo diferentes pueblos, diferentes maneras de resolver algunas situaciones,
pero básicamente la estructura inicial del calendario permaneció. Claro, más adelante, por ejemplo, para la época clásica maya, ellos digamos, formaron una variante muy exacta de este mismo sistema. Aquí podemos ver por qué es necesario una variante más exacta. Básicamente, durante 3000 años, los mesoamericanos midieron el tiempo a partir de dos cuentas. Una que parece obvia, porque consiste en 365 días, es decir, cada 365 días aproximadamente el Sol está como en este momento va a estar. Ya que si hay bisiesto o no, ya es otro detalle que no vamos a entrar en este momento. Ese calendario, que en la región maya se le conoce como Hap o Xucohual en el centro de México, se organizaba a partir de 18 periodos de 20 días. 20 días no por decir necesariamente meses, porque los meses están conectados con el periodo de observación de la Luna, pero en ese sentido podríamos, entre comillas, llamarlos meses. Eso nos da 360 días y obviamente para alcanzar el Sol, que es el que da el ritmo de transcurrir el tiempo, tenemos que añadir 5 días para otra vez estar en concordancia con el Sol. Simultáneamente a esa cuenta, corría una cuenta de suma importancia, fundamental para Mesoamérica, no solo para los mayas, el Tzolk'in o el Tonalpohualli, que era una cuenta de apenas 260 días, organizadas en 20 periodos de 13 días, ¿verdad? Estas cuentas empezaban al mismo tiempo y obviamente después de los primeros 260 días se desfasan y por simple aritmética es fácil notar que es necesario que la cuenta solar dé 52 ciclos para que llegue al mismo tiempo con la ritual, la cual tiene que dar 73 ciclos porque tiene un número menor de días y se establece lo que podríamos llamar la ecuación básica calendárica mesoamericana. Es decir, 52 años de 365 días es igual a 73 ciclos del Tzolk'in. En general, en el centro de México, por ejemplo, se consideraba que cuando llegase ese momento había que esperar el fin del mundo. Obviamente no se acababa y entonces era gran júbilo para festejar que empezaba otro ciclo. Este sistema tiene un problema, digamos, natural. Es que en la enumeración de los 50 años de cada ciclo, de los 52 años de cada ciclo, cada año en ese bloque de 52 años se llamaba de una manera que utilizaba un numeral del 1 al 13 y uno de 4 posibles nombres de estos 20 días. Pero el problema era que si, hablando en términos del centro de México, un año 3 conejos podría ser hoy, pero dentro de 52 años sería el mismo nombre del año y hace 52 años fue el mismo nombre de año. Esa incertidumbre, obviamente, los arqueólogos lo pueden resolver de maneras alternas, por caminos, digamos, que los conducen a centrar las fechas, pero en general causa problema para la mayoría de la gente para saber en qué periodo sucedió tal o cual evento histórico o astronómico. Esto lo resolvieron los mayas en la época clásica con una gran maestría. Así como en el occidente utilizamos un evento histórico en principio como el nacimiento de Cristo para contar hacia adelante y hacia atrás los años que han transcurrido, los mayas habrían escogido un punto de arranque de su cuenta y en lugar de contar años contarían días, hacia adelante y hacia atrás en principio. De tal manera que en esta estela, no sé por qué le puse monumento 6, que está en Quiriguá, tengo que identificar cuál es, si alguien sabe. Los mayas establecen lo que hoy se llama una cuenta larga, que significa que el inicio, según una de las correlaciones mayormente aceptadas, que la cuenta de sus días empieza un 13 de agosto de 3114 a.C. Esto es un caso típico donde primero aparece este glifo, que supuestamente es un tambor o humo, que indica, ahí les va una fecha. Y entonces estos 5 glifos numerales con estos personajes representan las potencias de la base del sistema mesoamericano. No solo los mayas, sino en general en Mesoamérica, el sistema numérico se basó en el 20. Uno dice, ¿por qué tan complicado?
aplicado, ¿por qué no en el 10 como en la actualidad? Bueno, uno puede decir, se puede entender que fuera el 20 porque tenemos 20 dedos, aunque en algunos idiomas estos dedos no se llaman igual que los dedos de abajo, pero son 20 elementos para contar. Pero en principio es solo cosa de costumbre. Uno puede realizar operaciones de igual manera en cualquier base. Y lo que acompaña a cada uno de estos glifos son numerales, que son los coeficientes que multiplican a las potencias de la base, en este caso 20. Estos 5 representan los 5 números con los cuales se identifica una cuenta larga. Así que, por ejemplo, si multiplicamos, aquí podemos ver el número 9, el número 17, el 0, que se atribuye a los mayas su invención. Si multiplicamos los coeficientes que aparecen por las potencias de 20 correspondientes, vamos a llegar a un número muy grande de días. Por ejemplo, en este caso, más de 1.418.000 días desde este inicio fantástico del pasado, y esto nos va a conducir, ahora vamos a ver en detalle, a la fecha occidental que podemos entender ahora. Además, normalmente la estela añade información adicional, son sobredeterminadas las fechas aquí, donde aparece en la cuenta ritual la fecha y en la cuenta solar la fecha. El resto de estos glifos, la mayoría, tienen que ver con aspectos de la observación de la luna, como por ejemplo cuántos días a partir de que empieza a verse, o más bien no se ve, o de a cómo son las lunaciones o meses lunares, si de 29 o 30, porque sabemos que estrictamente es de 29 y medio más o menos. Entonces, la manera ya en la práctica de obtener esto, digamos, si tenemos una sucesión de 5 números, donde cada número son los coeficientes que van a multiplicar las potencias de 20, estos números pueden correr desde 0, 1 hasta 19. Y aquí vemos una anormalidad matemáticamente hablando. Si aquí es la potencia de 0 de 20, la de 1, aquí tendría que ser 20 al cuadrado si ocupamos una definición, digamos, esperada de un sistema numérico basado en una base cualquiera. Pero los mayas aparentemente lo sustituyen un 20 por 18, porque el producto es 360 y se acerca más a la duración del año solar. A la siguiente potencia ya añaden el siguiente 20 y a la última también el siguiente 20, y estos son los nombres, digamos, con que se conocen estas potencias de 20. Así que si multiplicamos y sumamos estos términos, vamos a llegar a un número muy grande como en la estela anterior, y tendríamos que aplicar un llamado factor de correlación que vimos anteriormente, aquí nuestro colega que nos mostró, de tal forma que el factor de correlación da el número de días transcurridos desde un punto de referencia occidental. En el siglo XVI, los astrónomos descubrieron, entre comillas, que el mundo había empezado un día 1 de enero del 4713 a.C. También es arbitrario, de tal manera que a partir de ese momento los astrónomos identifican lo que observan a partir de ese momento como los días julianos que han transcurrido. Es decir, al astrónomo no le interesa si lo que observa es en jueves o en julio. A través de esta numeración puede uno y cualquier otro astrónomo entender cuándo se hizo la observación. Así que si añadimos este factor de correlación a este gran número de días transcurridos que aparecen por ejemplo, en las estelas, vamos a poder llegar en términos de días julianos a la fecha occidental equivalente. Así que, como vimos también, bueno, vemos que los factores de correlación históricamente hemos escuchado cómo se fueron formando. Hay, no creo, algo así, más de 50 posibilidades. Y cada una, bueno, algunas se pueden desechar, como vimos, desde el punto de vista arqueológico. Otras quedan todavía pendientes. Lo que es cierto que este conjunto,
que abarca una diferencia de un día, podría estar, digamos, no sabemos, aunque alguien puede preferenciar estas. Bueno, pues aquí la diferencia de un día para contar días incluye un problema serio que no aclaramos todavía, que es cuándo empieza el día. Así que podríamos pensar también si fue en la noche cuando llegó o en la madrugada del siguiente día. Pero digamos, esta es una elección de este factor de correlación que es el que mayormente se utiliza. Si es así, cuando se llega a esta fecha hermosa, alguien por allá en Norteamérica planteó de que, bueno, esto es semejante a lo que pasó en el año 2000. Recuerden que el 2000 es un número hermoso, 1997 no, o 2003 tampoco, debe ser 2000, es hermoso. Pero eso lo utiliza apenas una parte de la humanidad. ¿Qué tendría que ver esta manera de contar el tiempo con, digamos, con fenómenos u objetos tan complicados como puede ser la Tierra, el clima, el universo? Es el mismo razonamiento, digamos, una aceleración crucera que, bueno, ante una afirmación así, pues queda la comprobación, y así que en el solsticio de invierno de este año vamos a estar tranquilos y al otro día vamos a ver que no pasó nada. O sea, eso va a verificar que esto ha sido solo una invención. Bueno, pues aquí vemos una parte de uno de las pinturas murales más antiguas mayas de San Bartolo aquí en Guatemala, aproximadamente del siglo I a.C. Es muy interesante porque aparece una procesión de personajes claramente de apariencia maya rindiendo culto a otros personajes que tienen la típica apariencia olmeca. Así que si vemos aquí los sitios en Guatemala, los sitios olmecas mayas, vemos que probablemente esto esté de parte de los mayas reconociendo la importancia de antepasados que podrían haber sido los olmecas. Así que la pregunta explícita, ¿cuándo sucede esto? Bueno, pues vemos que aproximadamente si los mayas hubieran seguido escribiendo su cuenta larga, cosa que apenas sucedió en un intervalo de 600, 700 años, después por alguna causa que no sabemos, probablemente porque era muy complicado, regresaron a esta cuenta repetitiva, y entonces pues para algunos probablemente si eso se hubiera digamos cumplido, de que los mayas hubieran seguido esta manera de escribir sus fechas, pues alrededor del solsticio de invierno, aquí vean que hay una especie como de promedio que es esto, y esto lo he remarcado porque el día del solsticio de invierno es el 21 de diciembre, pero un día de diferencia no hace gran problema aquí. Pero vean que dependiendo la correlación, para algunas correlaciones, y aquí hay no muchas, bajo etcétera, esta fecha llegó hace más de 200 años, y para algunos pues va a faltar más de 200 años para que lleguen. Esta incertidumbre técnica es demasiado grande como para tomar muy en serio una aseveración tan, digamos, tan escandalosa como lo que se ha planteado aquí con el 2012. Yo me voy a referir brevemente a algunas llamadas predicciones mayas que conectan con el cielo. Digamos, hay supuestamente 7 y después hay 10, 13, cada quien le añade lo que más le parece. Un ejemplo muy claro de la mala ciencia, no hay ninguna referencia y menos una explicación astronómica, y dice un rayo sincronizador del centro de nuestra galaxia alterando el eje de rotación del Sol, provocando erupciones solares y cambios climáticos cada 5.125 años. Curiosamente es lo que debe de transcurrir en años para que avance el Neptuno. Pero bueno, nuestra Vía Láctea no es del tipo de las galaxias que emiten energía. En caso de serlo, la energía se emite normalmente perpendicular al plano de la eclíptica, sería para acá. Lo que ven aquí no es un rayo sincronizador, sino es un método utilizado por los astrónomos para estabilizar las imágenes en el cielo con un láser. Además, el centro de la galaxia no lo podemos ver, como vimos hace un par de días, porque el polvo cósmico evita que se vea el centro de la galaxia. Otra afirmación, supuestamente en el códice de Dresden, se registra que cada 117 giros de Venus el Sol sufre alteraciones, aparecen enormes manchas y erupciones de viento solar. Bueno, esto lo sabemos desde Galileo hace 400 años, cuando
el periodo de rotación de la Tierra, perdón, del Sol, y cómo cada aproximadamente 11 años el Sol muestra grandes cantidades de manchas, algunas pueden crecer, hay erupciones, digamos, explosiones solares conectadas con el campo magnético de las manchas solares, y en efecto nos pueden llegar radiaciones bastante potentes, pero como también se comentó en nuestro evento, nosotros en la Tierra tenemos un escudo magnético, la llamada magnetosfera, que desvía toda esa energía y a lo más puede penetrar por los polos, y con la interacción en la alta atmósfera provoca las auroras boreales, unas luces muy llamativas que solamente nos puede dar el espectáculo, salvo a los astronautas que estén arriba, pues no tienen esta protección magnética y pueden tener fatales consecuencias. Otra supuesta predicción: en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia del hombre, pero esta es una afirmación, una perogrullada, porque eso sucede a nivel cósmico. Si vemos la Luna o Mercurio, está tapizada de cráteres debido a que los choques de unos cuerpos soberanos es común. El problema es que en la Tierra esto no se puede predecir, que hoy en 10 minutos va a caer uno dentro de 1 millón de años. La ciencia astronómica no permite todavía predecir algo así, y yo creo que los mayas tampoco hubieran imaginado algo así. Así que todo esto desde el punto de vista astronómico es un soberano disparate. Los mayas nunca dijeron algo tan explícito que pasaría, como afirma la gente que inventó esta leyenda. Sin embargo, la astrofísica sí establece el fin del mundo, no tanto del universo como vimos hace rato, sino del mundo. Según la teoría de la evolución estelar, aproximadamente 4.500 millones de años, el núcleo solar habrá agotado todo su hidrógeno, de donde proviene la energía, es decir, se empezará a producir litio a partir del helio existente ahí. Esto hará que el diámetro del Sol aumente, su temperatura superficial disminuirá y se convertirá en una estrella gigante roja. Esta es la visión que tendrían desde Múnich, en Alemania, en ese momento. Obviamente que el hecho de que se acerque la superficie del Sol, aunque sea ligeramente menos caliente que ahora, hará que todos los líquidos de la Tierra se evaporen y en algún momento puede llegar a absorber a la Tierra. Nosotros en la Tierra somos una fracción ínfima a comparación del Sol, y como quien dice, vamos a regresar al origen, porque nuestra Tierra y los planetas provienen de la nebulosa original alrededor del Sol. Entonces es algo, un fin poético y maravilloso. En algún momento vamos a regresar como partimos de nuestra estrella. Pero bueno, eso dentro de 4.500 millones de años. Tenemos suficiente tiempo para destruir nosotros mismos la Tierra. En efecto, hemos visto varias veces que esta piedra labrada, que proviene del sitio arqueológico de Tortuguero, en el estado de Tabasco, México, es la única inscripción, aunque esto es parte de una estela mucho más grande, pero en la actualidad en Villahermosa se encuentra solo esta parte y el resto aparece en colecciones particulares en Estados Unidos. Pero si, digamos, unimos partes de la estela, aquí aparece la transcripción en cholango, dicen los epigrafistas. Esa es la variante dentro de más de 30 variantes de las lenguas mayas. Aquí David Stuart hace la traducción y, como ven, él dice: el 13º Bactún terminará en 4 Bajau y el tercero del Winil, o sea, aquí. Sucederá, será el descenso de 9 apoyo, Dios es al. Parece como un telegrama incompleto. Aquí aparece claramente el nombre de alguien, 9 apoyo, que es Bolón Yocté, la traducción. Bolón es 9 y Yocté es algo así como la huella de un pie. Entonces la pregunta ¿es un dios o varios dioses? ¿Quién es Bolón Yocté? ¿Descenderá, pero de dónde? ¿Qué hará entonces? Este dios aparentemente, Bolón Yocté, se menciona en el Códice 13, pero no aparece una representación de él. Recientemente una colega, Laura Caso, hizo la traducción del maya yucateco de un documento que proviene de 1758, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Un Chilambalam de Ixchil es un pequeño pueblo en Yucatán, y aparece, es un documento muy interesante porque es una mezcla de recetas contra enfermedades,
de historias bíblicas, de astronomía real, pero tomada de documentos del siglo XVI, astronomía del siglo XVI. Y por aquí arriba dice, aquí aparece la traducción, en 129 años se acabará el mundo. Así lo dijo Peroso por el incremento de la población del mundo. En 1787 se acabará. Y bueno, si se hubiera acabado no estaríamos aquí. Es decir, es una predicción maya que no se cumplió. Eso es lo único que podríamos afirmar. Ahora, Peroso pues es un personaje bíblico que no se identifica tan fácilmente, pero que supuestamente los mayas del siglo XVII habrían utilizado como fuente importante de una celebración así. Ahora, que el mundo se acabe por el incremento de la población, eso sí parece muy moderno. Ya somos demasiados en el mundo y en algún momento puede llegar la predicción a hacerse realidad, diría alguien. Bueno, aquí les presento, aunque no está conectado con la fecha, una de las muchas páginas del Chilam Balam de Chumayel del siglo XVIII, y es interesante porque aquí localizamos la palabra eclipse, Chivilquín, es algo así como mordida de sol. Ese es el nombre genérico en muchas lenguas mesoamericanas para indicar el eclipse. Y aquí dice, según la traducción, Chivilquín, no es que el sol sea comido, mordido. Lo que pasa es, y entonces viene la descripción real del eclipse, del fenómeno astronómico del eclipse. Y aquí veríamos un ejemplo muy hermoso de cómo, a partir del conocimiento astronómico, se intenta extirpar la idolatría. Esto era muy común en esa época. Bueno, en conclusión previa, podemos decir que en ningún documento, ya sea códice, estela o cerámica, pintura mural, aparece explícitamente nada que se refiera a que en un momento dado, en particular en 2012, vaya a suceder algo que acabe con la Tierra o que del cielo nos caiga algún objeto. Es decir, no hay. Ahora, astronómicamente lo que plantea el que propuso esto ha hecho uso de información falsa astronómicamente hablando. Entonces no tiene ninguna razón ni cultural ni astronómica para afirmar algo así. Aprovechando el viaje, ahora voy a plantear una posibilidad. O sea, el 2012 creo que astronómicamente es un año muy importante. Muy importante porque se dio hace algunas semanas un fenómeno que yo planteo de que si los mayas hubieran estado aquí en esa época, hubieran tratado de registrar. Entonces, la historia empieza en Mayapán. Mayapán es una pequeña ciudad al sur de Mérida, pequeña ahora, pero realmente fue la última gran urbe poco antes de la llegada de los españoles a la península de Yucatán. Mayapán es una ciudad postclásica, es una ciudad que en pocos kilómetros cuadrados alberga más de 3.000 edificios de todo tipo, todo ahí apreturado. Esta ciudad de Mayapán, en cierto sentido, se puede considerar como una copia, y algunos consideran una mala copia de Chichén, porque tiene algunos edificios similares a Chichén Itzá. Esta famosa pirámide del castillo en Chichén tiene algunos elementos arquitectónicos y su orientación está planteada como para aumentar simbólicamente la importancia de la arquitectura. Es famoso el asunto del descenso de Kukulcán. Digamos, en días alrededor del equinoccio, solo se da en un solo día, más o menos una hora antes de que el sol se meta en el horizonte poniente, en la tarde. Los 9 cuerpos de la pirámide proyectan sus sombras sobre la balaustrada de la escalinata norte, sobre el barandal de la escalinata norte, y forma esta sucesión de semirrombos que se puede entender como el cuerpo luminoso de una serpiente cuya cabeza de piedra está aquí. Ese es el máximo del evento. Conforme sigue avanzando el sol hacia el horizonte, se va tapando la cabeza y va desapareciendo cada uno de estos elementos. Esto mismo se observa en esos días, pero en la mañana en la escalinata sur, que no se ve, que es la que aquí está atrás. Por detrás de esa parte, los arqueólogos ya no la encontraron tan completa y no está tan bien restaurada como esta. Además, desde el punto de vista del simbolismo calendárico astronómico, esta pirámide que tiene 4 escalinatas, cada escalinata tiene 91 escalones. 91 por 4 son 364, más la plataforma superior nos daría el número de días que tiene el año solar. Además, recuerden, 91 es 7 veces 13, el 13 está implicado aquí. Además,
Si ustedes notan estos adornos que aparecen aquí, estos paneles, si uno los cuenta, de cada cara, cada lado de la escalinata tiene, tiene 26 paneles, de este lado serían otros 26, y por lo tanto por cara tiene 52. Es otro número básicamente fundamental para la cuenta del calendario, no solo maya, sino mesoamericano. Además, recientemente un colega se preguntó si esto es un evento de luz y sombra. Puede uno preguntarse hacia dónde está orientada la pirámide en ese momento al poniente. Y él encontró que el día del paso cenital aquí del Sol, el Sol se alinea a esta escalinata en el poniente. Además, los 9 cuerpos de la pirámide remiten a la idea aceptada para Mesoamérica, para los mayas también, que tanto el inframundo y el cielo está estructurado a partir de estratos, digamos, capas, y el inframundo contiene 9 escalones, o sea, 9 niveles. Esto añadiría un elemento simbólico más. Uno diría, bueno, además de esto, por supuesto que el llamado observatorio del Caracol es otro elemento emblemático de Chichén Itzá. Obviamente que cuando esto lo reconstruyeron, ya no lo pudieron reconstruir como un edificio cilíndrico, y con el tiempo se fue desvaneciendo esta parte y de pronto aparecía como una cúpula de telescopio moderno. De ahí surgió la primera idea de que se trataba de un observatorio moderno, digamos. Sin embargo, no fue sino hace cerca de 30 años cuando un astrónomo y un arqueólogo hicieron el análisis a ver de qué se trata esto. Midieron respecto al cielo la orientación de las 4 entradas, de las 3 ventanas que sobreviven, de las 2 escalinatas que tenemos aquí y de los vértices de las 2 plataformas del edificio, y se asomaron al cielo más o menos en la época en que esto estuvo funcionando, alrededor del año 1000, y encontraron que en efecto estos elementos arquitectónicos señalaban en los horizontes posiciones singulares donde el Sol, la Luna, Venus y algunas estrellas brillantes aparecían o se ponían. Las estrellas, debido al efecto de precesión, ya no están ahí, andan por otra parte. Sin embargo, el Sol, la Luna y Venus todavía puede observarse como se propuso, como seguramente se planteó desde el origen del edificio. Bueno, pues ante eso, aquí les presento el Mayapán, el castillo, que es similar, tiene 9 cuerpos, tiene 4 escalinatas, y hace cosa de unos más de 10 años, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán exploraron la ciudad después de que había pasado muchas décadas aparentemente abandonada, y además de restaurar la parte central de la ciudad, encontraron ellos este edificio adosado a la pirámide. Esto que aparece como un techo protege una pintura mural sumamente astronómica que vamos a ver en un momento. En esta pirámide también se ve el efecto de la serpiente. Los arqueólogos encontraron aquí la cabeza, pero como era de estuco, ya estaba muy maltratada y la retiraron. Pero esto se observa no en el equinoccio o alrededor del equinoccio, sino en el solsticio de invierno. También enfrente de esta pirámide del castillo existe un edificio circular en que los viajeros del siglo XIX reportan las dimensiones. Esto sirvió para que los arqueólogos pudieran recuperar la forma. También tiene 4 entradas. Ya no se recuperó, probablemente tuvo ventanas acá arriba. Y tiene solo una escalinata y una plataforma. Se puede demostrar que, siguiendo el mismo método que se utilizó en el castillo del Caracol en Chichén Itzá, estas direcciones arquitectónicas, elementos arquitectónicos, señalan en la época en que este edificio pudo estar en uso, posiciones que tienen que ver con solsticios, equinoccios, gnomos, y algunas fechas importantes que podríamos ver más adelante. Bueno, pues esta es la visión que tendremos desde la cúspide de la pirámide del castillo en Mayapán. Vemos que el muro, el edificio que contiene la pintura mural,
y vemos que la línea del muro dirigida hacia el oriente, noten el horizonte tan plano, pega con el edificio circular. Entonces aquí les presento algunos ejemplos de la pintura mural que está ahí debajo del techo. Básicamente se trata de varios paneles rectangulares que será como de un poquito más de 1 metro por unos 3, 4 de largo. En el centro aparece un disco solar amarillo con rayos rojos. A los lados aparecen 2 personajes, en este caso como que están custodiando al disco solar, y dentro del sol aparecen personajes todos diferentes, son varios soles que están sumergiéndose, están descendiendo. Este es un ejemplo, este es otro, un poco más completo. Noten que en este caso el personaje tiene unas manchas que alguien sugeriría que son manchas solares, no sabemos. Y aquí vemos los personajes. Esta ciudad, como es relativamente tardía, los cronistas del siglo XVI hacen referencia a ella. Y uno de ellos, el padre Landa, dice que esta ciudad de Payapán fue fundada por Cuculcán, que venía de México. Estuvo algunos años viviendo aquí y se regresó a México. Cuculcán sabemos que es Quetzalcóatl en el centro de México, y Cuculcán o Quetzalcóatl sabemos que generalmente está asociado a Venus, como usted de la mañana. Quien ve esto y no sabe de dónde es, uno diría esto no parece muy maya, pero es porque hay mucha influencia ya del centro de México. Esto parecería, quien conozca el sitio arqueológico de Cacaxtla en el centro de México, donde sí hay pinturas obviamente con estilo maya, diríamos tal vez es la venganza de los tlaxcaltecas, porque ahí está Cacaxtla por Cacaxtla, y ellos vienen a pintar aquí, no sabemos. En todo caso la simbología está clara, es el sol. La pregunta si el sol pintado tiene algo que ver con el sol real. Y si vemos, si regresamos a la imagen de vista desde arriba, pues una cara del muro está viendo al sur y otra al norte. Por ahí nunca anda el sol. Si nos sale por el oriente, se pone en el poniente. Entonces, ¿cómo poder relacionar un sol naciente con los soles pintados? No hay mucha posibilidad, esto lo hemos encontrado en otros sitios, es tratando de plantear si en algún momento, cuando el sol sube en el horizonte oriente, puede remontar la altura del edificio circular, iluminar por breves segundos lateralmente, digamos, rasantemente al sol. No es una iluminación de frente, sino rasante. Esto plantea la geometría para poder calcular el ángulo de incidencia de los rayos solares en el momento que se desprende del edificio circular. El otro parámetro que necesitamos es medir respecto al cielo la orientación del muro pintado. Una vez teniendo esos datos, se puede calcular. Aquí les presento el día. Sucede 2 veces al año, en fechas como 9 de abril y 2 de septiembre. Noten, aquí no tenemos ningún evento astronómicamente obvio. No es un solsticio, no es un equinoccio, no es día del polo cenital. Si en ese momento movemos la cámara y vemos la pintura, podemos notar cómo rasantemente se está iluminando. Uno dice, ¿qué hay detrás? Uno mide, calcula, verifica, pero ¿qué hay detrás? Ahí es donde la astronomía ya se acabó. Una vez realizado su tarea, el problema es en el marco cultural de quien hizo esto, entender por qué se puede explicar esto. Pero estas fechas que parecen tan raras, nosotros en nuestro proyecto de pintura mural ya las conocíamos en otras regiones de Mesoamérica. Un ejemplo que para los mexicanos es bastante simbólico, lo tenemos en el Templo Mayor de Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Aquí tenemos la reconstrucción aproximada de las dimensiones del gran Templo Mayor de los mexicas en Tenochtitlan. Los españoles, cuando conquistan la ciudad, fundan su ciudad encima de la pirámide, de la ciudad de Tenochtitlan. Aquí podemos ver la altura de las torres de la Catedral Metropolitana, y se piensa a través de las crónicas que esto pudo haber sido de una altura semejante, de tal forma que un eje urbano de la capital de la República coincide aproximadamente con la orientación del Templo Mayor. Este eje urbano coincide curiosamente con la calle que se llama República de Guatemala, que es esta, con Tacuba. Es decir, si nosotros estuviéramos aquí abajo en el cruce de estas dos calles, a lo largo de estas calles podríamos ver esto. Es decir, si vemos al oriente,
2 veces al año vamos a poder ver esto, como la calle, el asfalto, los postes señalan todavía dónde tiene que salir el sol. Eso sucede el 4 de marzo, 9 de octubre. Nada astronómico aquí. Y en la tarde, podemos ver aquí, si tomamos una imagen no en la fase 2 del Templo Mayor, que es lo que sobrevive completo ahora, sino si nos movemos un poquito hacia atrás, unos 20 metros, y en una altura suficiente, en el museo de sitio del Templo Mayor, podemos ver en la tarde que la pirámide y la traza urbana de la Ciudad de México se orienta a la puesta del sol 9 de abril, 2 de septiembre. Y bien, aquí no tenemos nada astronómicamente obvio. ¿Qué hay detrás de esto? Aquí recuerden que esto lo tenemos en Mayapán. Esto ya es, digamos, algo generalizado en muchas ciudades mesoamericanas. Desde la venta tenemos esto ya, hasta los mexicas y en algunas ciudades coloniales. Pero esto lo podemos aclarar debido a que el sol es tan fácil de observar y aunque con el tiempo ha cambiado ligeramente, en 1000 años no se ha movido más que una fracción pequeña del diámetro solar. O sea, a simple vista básicamente estamos viendo el mismo sol. Así que para aclarar esto y entender lo de Mayapán, bastaría con subirnos al Templo Mayor y observar durante un año todas las puestas del sol. Y vamos a ver cuál es el significado de estas fechas. Para esto usamos un diagrama que nos da, digamos, la partición que genera estas 2 fechas. Empezamos a observar el 9 de abril, seguimos observando, estamos viendo al poniente. Conforme avanzan los días, el sol se va a ir poniendo cada vez más hacia el norte, hacia la derecha, estamos viendo al poniente, y después de 73 días llega el solsticio de verano, la posición más extrema en la parte norte del horizonte poniente. A partir de ese momento seguimos observando y lentamente ahora el disco solar se va a ir moviendo para que después de 73 días llegue a la segunda orientación al Templo Mayor. Seguimos observando, 3, 4 de septiembre, pasa por el equinoccio, sigue octubre, noviembre y en diciembre llegamos al solsticio de invierno. Como que el sol se detiene, esa es la percepción de un solsticio. Seguimos observando y ahora lentamente el sol viene de regreso en el horizonte y después de pasar por diciembre, enero, febrero, marzo y el 9 de abril del siguiente año se cumple el ciclo. Lo interesante es que del 2 de septiembre ida al solsticio de invierno y regreso al 9 de abril transcurren 3 veces 73. Aquí la clave es el 73. El 73 es un número, digamos, matemáticamente muy interesante, es un número primo, eso es matemática. Además es la única división exacta de 365 entre un dígito, es la quinta parte del año solar, pero eso es matemática. Yo pienso que lo importante y lo significativo para los mesoamericanos, para tener esta orientación, se debe a que ese 73 forma parte de la ecuación básica del calendario. Esto parece una numerología casi primitiva, pero es sumamente importante para Mesoamérica. Durante 3000 años vamos a ver en todo el territorio mesoamericano y en espacios de tiempo muy separados, constantemente la orientación a estas fechas extrañas, entre comillas, que lo único que hacen es partir de una manera ideal, canónica, hermosa, significativa solo para el sistema calendario mesoamericano, para darle un valor simbólico adicional a lo que puede significar un templo, una pirámide. Digamos, la orientación de una pirámide no es solo, es eso, no se construye solo para orientarla porque es un número hermoso, sino es simbólico porque quien inventó el sistema calendárico básico no lo hizo seguramente un sabio meca o maya, lo hicieron los dioses. Esto es sagrado y el tener en armonía un templo de acuerdo a la orientación siguiendo los cánones sagrados es sumamente importante, es parte del discurso. Porque por supuesto que la pirámide, con la pintura mural que puede haber, con las ceremonias que se hacían, las estelas o los elementos arquitectónicos, produce un discurso sumamente simbólico, ritual, muy religioso. Eso es lo que creo que está detrás de esto. Bueno, si vemos no hacia el oriente, sino no hacia el poniente, sino al oriente, estas otras 2 fechas funcionan de la misma manera. Bueno, cuando eso se lo comentamos a nuestros colegas del Centro de Estudios Mayas en la UNAM, nos dijeron, muy interesante, y nos preguntan, bueno, pero ¿quiénes son estos que están dentro del Sol? La respuesta a esta pregunta, la astronomía la puede dar fácilmente. No hay muchas posibilidades.
Una es que pueda ser una mancha solar o un planeta interior, que puede ser Mercurio o Venus. De vez en cuando se meten al disco solar. Mercurio es demasiado pequeño para poderse observar a simple vista, necesitamos un telescopio. Las manchas, como sabemos, cada 11 años se dan, pero no siempre crecen al tamaño suficiente para observarse a simple vista. Sin embargo, de vez en cuando se llegan a observar. Hace cosa de 15 años yo observé una en el sur de la Ciudad de México con un horizonte relativamente alto. Por suerte en ese momento había una nube suficientemente tenue pero densa como para poderlo observar sin problema. La otra posibilidad es Venus. Colegas astrónomos solares hace años investigaron el tamaño mínimo que debe tener una mancha solar para que un ojo promedio, resolviendo el problema de la intensidad luminosa con algún filtro, puede observar a simple vista una mancha. Y resulta que el tamaño de Venus cuando llega a cruzar el disco del Sol es del doble del tamaño de un mínimo tamaño de una mancha solar. O sea, fisiológicamente se puede observar. Otro problema es el filtraje. Aquí nos preguntamos, ¿los mayas habían tenido filtros? Le pregunté a un colega óptico del Instituto de Astronomía, ¿cómo podrías hacer un filtro sin utilizar ninguna herramienta moderna? ¿Con obsidiana? Me dijo, no, con obsidiana no, porque la obsidiana es translúcida, pero no genera imágenes nítidas. Lo que puede usarse es cristal de roca, que es cuarzo natural, que en muchas ofrendas mesoamericanas aparece. Y entonces le pregunté al arqueólogo, el arqueólogo Pedaza, quien excavó el sitio, ¿has encontrado algún trozo de cristal de roca? Y dice, sí, encontré un pedazo más o menos de este tamaño, pero en el centro tiene un agujero. O sea, no nos sirve. Sin embargo, la propuesta es que si uno está en el norte de la península de Yucatán, con ese horizonte tan plano, yo fui testigo y cualquiera puede ser testigo que frecuentemente en el momento en que el sol nace o en el sol se pone, la baja atmósfera, que es a 0 grados básicamente, puede filtrar en forma natural buena parte de la intensidad luminosa del sol y podemos fácilmente ver un disco rojo, naranja, amarillo, a veces blanco, sin dificultad. En alguna ocasión, en 2004 sucedió un tránsito de Venus después de que habían pasado más de 120 años. Aquí algunas imágenes tomadas de la red. La periodicidad del tránsito de Venus es un poco extraña, debido a que estamos observándolo digamos, como proyección de nuestra órbita sobre la red. Sucede una vez y después 8 años, después 121 años, después 8 años, después 105 años, después 8 años, un periodo total de 243 años. En 2004, el 8 de junio, sucedió el tránsito de Venus después de 121 años y medio. Y planteamos la posibilidad, vamos a probar si los mayas pudieron haber observado, digamos, fisiológicamente el tránsito de Venus. Así que apostamos, fuimos. Bueno, aquí nada más es ilustrativo. Esta es una sucesión de imágenes de Venus cuando el Sol durante varios días, muchos días, está a una misma profundidad del Sol en el poniente, y entonces vemos cómo cada día aparece en diferente posición. No es que una noche haga esto, sino que aparece y bajará como debe de ser inclinado respecto a la vertical. Es decir, Venus es en su movimiento aparente mucho más complicado que el Sol, pero eso no indica que no sea posible captar la regularidad. Los mayas lo hicieron. Aquí les presento algunos ejemplos del arte maya, donde aparece el glifo. En general se dice que es de estrella, pero el objeto estelar más brillante del cielo es Venus, aunque sabemos que es un planeta. Si lo comparamos con Tuacido, que es la estrella más brillante, Venus es mucho más brillante. Entonces, se puede decir que genéricamente es una estrella, pero particularmente es el nombre que se le da a la gran estrella, y eso es Venus. Aquí tenemos en la torre del Palacio de Palenque, aquí tenemos aquí en Copán, en una banqueta labrada ahí, tenemos el glifo de Venus, aparece un personaje abrazando el glifo y curiosamente asociado a la cola de un escorpión. O aquí en una vasija en forma de calabaza tenemos a Venus, o en los mascarones del llamado Palacio del Gobernador en Uxmal, en Yucatán, vemos grandes mascarones
de Cha, el dios de la lluvia, y debajo de los ojos aparece el hijo de Venus. En particular, este edificio del Palacio del Gobernador está orientado a la puesta del sol, perdón, a la salida del sol, cuando Venus aparece en su posición más extrema en el sur. Bueno, hemos visto muchas veces estas páginas del Códice de Dresden. Aquí lo interesante es que aparecen, obviamente, a través del sistema punto y barra, cifras donde van acumulando varias cantidades que son, digamos, el periodo canónico, o sea, ideal, en los que Venus aparece como estrella de la mañana, como estrella de la tarde, que no se ve porque pasa enfrente de la conjunción inferior y que tampoco se ve porque pasa atrás. Si sumamos ese número de días, llegamos al periodo sinódico de Venus que aparece aquí, y múltiplos de 584, que es el periodo sinódico. Aquí aparecen en 4 columnas, aparecen fechas del Solquín, mostrando las fechas canónicas en que aparece y desaparece, y esto a lo largo de 5 periodos de Venus. Bueno, esto es lo que les comentaba, este gran Palacio del Gobernador. Este es uno de los rastreadores que mostró anteriormente y forma un gran mosaico aquí arriba. Entonces, el eje de simetría de este edificio hacia el oriente señala la posición extrema de la aparición de Venus en la mañana, cuando sale más hacia el sur sobre el horizonte oriente. Alguien podría decir, no, es al revés, pero bueno, aquí no tiene mucho sentido porque aún yéndonos hacia esa posición en la dirección de donde sale y observando de regreso no al oriente sino al poniente, pues Venus aparecerá por aquí. La cosa es que la mira de la orientación es tan ancha que si aparece aquí, pues es intrascendente. O sea, se puede usar, digamos, como en el caso de una orientación solsticial en el Sol, tanto en una dirección como en otra, en otro momento en el tiempo. Pero básicamente esto indica que los mayas habrían desarrollado una técnica para orientar a objetos de apariencia estelar tan importantes como Venus. Así que yo le pregunté al arqueólogo Peraza en qué época pudo haber sido pintada esto que vemos ahí. Arqueológicamente me dio un intervalo de varios siglos, y entonces dije, bueno, pues a lo mejor aquí podría haberse observado desde Mayapán algún tránsito de Venus, para seguir, digamos, la propuesta, la hipótesis. Y entonces resultó que esta es una simulación donde el disco solar está tocando el horizonte. En ese intervalo que me dio el arqueólogo, sucedieron 4 tránsitos de Venus. 2 sucedieron cuando el Sol andaba muy arriba, y si suponemos que no había filtro, los podemos descartar, pero 2 sucedieron en el momento de la puesta. Este fue uno, en el siglo XII. Aquí vemos a Venus en un horizonte plano. El otro sucedió en 1275, y si pudiéramos ampliar todavía el periodo, tendríamos que coincidir con otros tránsitos de Venus. La cosa es que un tránsito de Venus no siempre se observa desde cualquier lugar de la Tierra. Hay unos que no se observan, otros sí. Entonces la propuesta siguió. Bueno, ese es un ejemplo de un día arbitrario, una puesta de sol que nos tocó observar desde la cúspide de la pirámide del Malopán, y coincidió el momento de la puesta con la posición de una torre de corriente eléctrica. Y nosotros veíamos claramente la torre, a unos 20 kilómetros aproximadamente. Eso muestra que el filtro natural de la baja atmósfera podría funcionar como un filtro para observar algo dentro del disco del Sol. El 8 de junio de 2004 sucedió ese tránsito de Venus. Esta no es una imagen de Mayapán, sino de Egipto. Varios colegas viajaron a Egipto para observar más o menos 6 horas qué es lo que necesita Venus para aparecer el disco solar. Y esta imagen me la obsequió porque para el continente americano solamente la costa del Atlántico era visible el fenómeno, y en particular para México solamente en la península de Yucatán. Pero teníamos el problema que en el momento en que el Sol surgía con Venus dentro, el 8 de junio, Venus estaba a 6 minutos de salir del disco. No obstante, fuimos a tratar de capturar la salida. Esta es la primera imagen que capturamos porque estuvo nublado y no pudimos ver el contacto. Nos dijimos, bueno, de modo, en 8 años regresamos.
Y esos 8 años sucedió el 5 de junio pasado. Aquí pueden ver, tuvimos ahí una aparición de un sacerdote maya, aquí lo vemos. No, fue un fracasado autorretrato mío, no sale bien. Bueno, en este caso del 5 de junio, aquí tenemos un mapa mundi que muestra las regiones de observación. En unas regiones no se iba a observar. En Asia, por ejemplo, se iba a poder observar desde que entraba el disco hasta que salía, aproximadamente 6 horas. Para el continente americano y en particular para México, teníamos aproximadamente 2 horas de tiempo en lo que Venus entraba y bajaba al horizonte y desaparecía. Esta es la apariencia que habría tenido y que en realidad tuvo Venus dentro del disco solar en el día del 5 de junio. Bueno, y si uno plantea que esta es la hipótesis, ¿qué tal si el 130000 no está apuntando al solsticio de invierno que sucede todos los años, sino qué tal si los mayas hubieran ajustado de tal forma que esa fecha llegase el día del tránsito de Venus? Entendemos la gran importancia que tuvo Venus para los mayas. En Mesoamérica son los campeones de registro de Venus, no hay otro grupo humano que nos dé en Mesoamérica este tipo de información. Ahora, el Sol no hay duda de que es la máxima representación de la deidad, de lo divino. El sacerdote maya se llama genéricamente Kin. Kin quiere decir Sol. Entonces, el hecho de conjugar los dos objetos del cielo más estudiados por los mayas, planteábamos entonces que en lugar de que este evento sucediera el solsticio de invierno, que sucedería el 5 de junio, simplemente por simple aritmética, notamos que hay 200 días de diferencia. 200 días son 10 winajes, no demuestra nada, pero suena que es alrededor de veintenas. Eso, digamos, apoyaría parcialmente la propuesta. Lo que puede suceder entonces que la nueva correlación plantearía 200 menos que la que señala el solsticio de invierno, y mi correlación, que humildemente le pongo aquí mi nombre, sería 84.084 días, lo que significaría que la fecha de origen sería para atrás 200 días, y en lugar del 13 de agosto de 1914, como inicio de la cuenta, sería el 24 de enero del mismo año. No hay mucha diferencia. Arqueológicamente no podría uno resolver esta diferencia de 200 días. Esta estela la muestro como una prueba adicional de la importancia que dieron los mayas a este movimiento correlacionado entre Sol y Venus. Esto proviene de la llamada plataforma de Venus que está enfrente del castillo en Chichén Itzá. Aquí tenemos del lado derecho un atado de cañas o de varitas, que era el monumento que se hacía en el centro de México cada 52 años para conmemorar la coincidencia del Solquín con el Hap, o del Chupohuali con el Tonalpohuali. Arriba vemos el glifo panamericano del año solar. Tenemos a la usanza del centro de México 8 cuentas. Chichén Itzá, como lo conocemos ahora, es claramente la fusión de grupos que vienen del centro de México, no necesariamente toltecas, pero del centro de México, con mayas locales. Así que del otro lado tenemos un gran ojo con gran resplandor. El ojo es la estrella, una gran estrella, eso es Venus, y asociado a Venus aparece una barra, es decir, 5 Venus, 8 Sol, y es justamente la relación que nos señala que 5 periodos de 584 días, 5 periodos semióticos de Venus, igual al número de días a 8 años solares. Es decir, en la práctica lo que significa que aproximadamente cada 8 años podemos ver a Venus en la misma posición respecto al fondo estrellado atrás o respecto al Sol, es lo mismo. Es decir, antes del 5 de junio, durante varios meses vimos en el poniente el Sol, a Venus muy brillante. No significa que, digamos, en mayo, todo mayo estuviera ahí, sino que dentro de 8 años, en ese mayo, aproximadamente va a estar ahí. Bueno, pues, ante eso, pues podemos concluir o preguntarnos ¿qué esperamos en el 2012? El fin del mundo, inicio de una nueva era. Esto de la nueva era lo traigo a colación porque junto con esas pretendidas profecías mayas, también se hicieron algunas profecías, algunos adelantos de lo que podía significar para la humanidad. Entre esos decía, la humanidad va a entrar a una fase maravillosa de responsabilidad, de conciencia, donde ya no habrá necesidad ni del ejército, ni de los policías,
policías, ni de los políticos. No, esto no es lo que ejemplo. Es decir, vamos a ser más responsables, algo tan ideal, y la humanidad no funciona así, por desgracia. Yo creo que esto es más irrealizable que lo que dijo de la astronomía. Aquí vemos que en el siglo XVI, en Flandes, se imaginaba el fin del mundo también, que llegaría del cielo algo, y bueno, pues en nuestra época los efectos especiales crean espectaculares películas que a la gente, además de admirarla, la puede llenar de terror. Así que como primera conclusión, yo podría decir, los mayas nunca predijeron el fin del mundo. Ellos fueron meticulosos observadores del cielo y maestros en el arte de medir el tiempo. La fecha en cuenta larga, esta del 13 de octubre, no representa el advenimiento de ningún cataclismo terrestre proveniente del cielo. Y ya esta es mi propuesta. Esta es una vasija desenrollada que curiosamente muestra a un soberano y que tiene en el pecho el glifo del año al mesoamericano. Y yo podría plantear, los mayas pudieron haber escogido el principio de la cuenta larga de tal forma que la fecha del completamiento del tercer Uaptún habría coincidido con el tránsito de Venus por el disco solar el 5 de junio de este año. Y a todo esto les traigo una novedad. El 5 de junio estuvimos ahí. Fue muy emocionante. Llegamos en la mañana, hasta las 3 de la tarde eran condiciones ideales, un cielo azul, unas nubecillas por ahí, nos moríamos de calor y nos fuimos tranquilamente a comer a un sitio muy emblemático para los mayas yucatecos, a donde quemaron los glifos, los códices mayas. ¿Dónde fue? Maní. Bueno. Y como a las 4:30, el evento empezó para Mayapán a las 5:15. A las 4:30 de pronto escuchamos rayos, se hizo negro el cielo y corrimos a Mayapán. A medio camino se cayó el cielo de lluvia, de pronto no había nada, y otra vez, cuando llegamos a Mayapán era un torrente, un diluvio. Dijimos, ya se acabó. Pero esperamos un poco y entonces nos subimos a la pirámide, que es el punto más obvio para la observación, y vimos en el lejano poniente la gran invasión. Y aquí algo que lo hemos encontrado de vez en cuando, esto de observar el sol no admite adelantos, es decir, está lloviendo, no se va a ver, o está despejado y seguro lo vemos, tampoco. Muchas veces podemos estar, como en este caso, ahogándonos en la lluvia, y por allá se abre y aparece el sol, y esto es a lo que apostamos. Así que en los últimos 15 minutos apareció el sol. Aquí vemos a Venus. Bueno, ahorita voy a hacer un acercamiento. A 15 minutos antes de que tocara el horizonte, no podíamos verlo a simple vista. Todavía era tan potente su luminosidad que tuvimos que usar filtro. Sin embargo, al usar un filtro, digamos una lámina de negativo velado, podíamos verlo claramente a través del filtro. Aquí hay algunas imágenes tomadas a lo largo con diferentes filtros, a lo largo de estos 10 minutos que tuvimos, o que apenas hicimos 5 minutos. Va muy bien, esperando que bajara al horizonte. En eso se metió una nube, lo perdimos. Sin embargo, aquí tuvimos la esperanza, tal vez salga. Cuando llegamos al sitio había dos grupos de estos adoradores del sol. Uno cantaba en náhuatl, otro cantaba en maya, y en ese momento todos cantaron como para ayudar al sol, ¿no? Y de pronto sale, ¿no? Vean la torre, una torre corriente, y aquí lo vemos a simple vista. Quitamos el filtro y lo vimos, ahí está Venus. Probamos de que es posible fisiológicamente y apelando a la atmósfera baja, que es posible observar el fenómeno. Yo no demuestro con esto que los mayas lo observaron, no estuvimos ahí. Sin embargo, demuestro que es factible observarlo. El problema es saber cuándo. Pero si sabemos que los mayas tenían gran maestría en registrar los movimientos aparentes de Venus, nadie puede demostrar que no lo observaron, pero yo tampoco demostrar que lo observaron. Entonces mi planteamiento es que probablemente este fenómeno pudo haber sido la inspiración para que los habitantes de Mayapán hubieran pintado estos soles como personajes arenas. Para mí entonces el personaje debe corresponder probablemente a una deidad venusina. Y bueno, con esto yo puedo afirmar finalmente que el conocimiento astronómico
contribuyó a su desarrollo cultural de Mayapán y, por supuesto, su arte pictórico. Aquí vemos al edificio circular, aquí está Venus, esta es una luciérnaga y yo estoy aquí mirando. Muchas gracias. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.vg.edu.gt.